nos va pesando un poco. Entonces, lo primero que veo es que estáis algunos, sobre todo, un poquito incómodos, porque el salón es como para 65 o 70 personas, por lo menos así de ojeada, por lo menos hay 90 o 100 o más. Entonces, eso lleva consigo un poco de incomodidad y la verdad es que lo sentimos, que las cosas, que el salón en este caso, se nos queda un poco pequeño. Yo estaba hablando esta mañana con Jorge y bueno, para todos nosotros para todos, en fin, ha sido ministro de Interior, entonces es una persona conocida y con sencillez y tampoco sin ser demasiado largo. Yo quería presentarlo porque el tiempo nos apremia. Él es de Barcelona, hijo de un militar, y su profesión, su carrera, que terminó en 1973, es la de ingeniero industrial. Luego hizo 2 oposiciones, me he quedado con una, porque la otra ya digo, bueno, pues con una vale, para contárselo a la gente. La de inspector de trabajo, que fue recién terminada la carrera. Y luego, pues, ha tenido siempre una relación con Asturias muy grande, a partir de 1980, porque fue gobernador civil de Oviedo. Esta mañana me contaba cómo al año de estar aquí, el presidente de gobierno, el siguiente Adolfo Suárez, pues ya le hizo gobernador civil de Barcelona, o sea que en el año 81 por ahí ya se fue a Barcelona. Luego siguió diríamos, en esa trayectoria política y en 1992 es diputado de las Cortes. Diputado que ha estado en las Cortes hasta el año 2019 y luego pues ha sido ministro del Interior desde el año 2011 a 2016. Yo cuando he hablado con él esta mañana me he quedado admirado de su memoria, de las fechas, del trato que ha tenido con diversas personalidades, desde el Papa hasta Sor Lucia, o sea, además tiene una precisión, a pesar de decir, importando ya que llevamos teniendo un poco una edad impresionante. Bueno, pues después de esta así trayectoria resumida, porque se podrían decir muchas las cosas, tiene diríamos que 2 cualidades. Una que es un gran amor a la Virgen María y tiene un gran conocimiento de las apariciones de Fátima y de las apariciones de Garabandal, de Santander. Cuando a mí me ofrecieron la posibilidad de que él viniera, pues no sé por qué yo pensé en Garabandal, porque Fátima pues es como bastante más conocido para todos nosotros, pero Garabandal no es tanto. Entonces él me preguntaba, y también se lo comenté brevemente, que le parecía de alguna forma un acontecimiento, una circunstancia un poco especial, porque no esperaba que yo le llamara para este tema de contarnos qué pasó en Garabandal. Bueno, pues sabe muchísimo, he hablado con él, tiene un grandísimo conocimiento y lo que sucede en estos casos es que pues, el tiempo es el tiempo. Me gustaría que anduviéramos por los 40 minutos, 45, para que alguien pudiera preguntar y sobre todo para centrar un poco el tema. Preguntarle a él y que luego él nos lo conteste en su conferencia. Es solamente una pregunta. ¿Qué pasó en Garabandal? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Está claro que don Manuel es muy generoso en su presentación. Ya saben aquello de decir, no me presente porque soy impresentable. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a don Manuel, también a Mauricio, que a los dos les he conocido hoy, o sea que han sido los instrumentos de la Virgen, junto obviamente con don Manuel, que por algo es el rector, pues ha sido Maribí Villegas, que está aquí, Maribí, esta es su hermana Af, a quienes yo antes no tenía el gusto de conocer, pero a través de un común amigo, Jorge Rodríguez, pues me pusieron en contacto. Tenía que haber venido yo en mayo,
pero en mayo la providencia proveyó que yo tuve 2 operaciones, una de cadera y una de fractura de fémur al cabo de una semana después. O sea que estuve, como se dice normalmente, fuera de juego. Y ya en noviembre, bueno, ya tenemos que, pues ya después de verano, pues ya lo vamos a hablar, ¿no? Y en noviembre, pues con Maribí, pues ya concretamos estar hoy aquí. Al hilo de lo que ha dicho don Manuel, yo le pongo la palabra a don Manuel, ¿verdad? Y como está Maribí presente, y digo, oye, si otro día quieren que venga para hablar de Fátima, lo hago encantado. Lo hago encantado porque yo, efectivamente, como seguro que muchas personas están aquí, como bien ha dicho don Manuel, pues, hombre, seguramente, no, seguro que Garabandal es menos conocido que Fátima, pero Garabandal está muy relacionado con Fátima, mucho, mucho. Solo empiezo por decir una cosa para, si me permiten la expresión, excitar su curiosidad intelectual, ¿no? En el año 60, 1960, conforme a la voluntad que la Virgen le había transmitido entonces a Sor Lucia, entonces era todavía religiosa dorotera, no había ingresado todavía como carmelita en el Carmelo de Coimbra, en Portugal, que lo hizo en 1948, donde estuvo 58 años, hasta su partida al cielo el 13 de febrero de 2005. Bueno, pues, le había dicho que el tercer secreto lo escribiera, lo metiera en un sobre, lo lacrara y pusiera fuera, que fuera conocido, abierto el sobre, leído y dado a conocer en 1960. Eso se lo dijo la Virgen a entonces Sor Lucia, como ya pasó a ser hermana carmelita, ¿no? En Coimbra, como decíamos. Se lo dijo el 3 de enero de 1944. El 44, que la Virgen dijera el año 60, pues se presta a la curiosidad de decir, qué curioso, ¿no? Bueno, 16 años, ¿por qué el año 60, no? Bueno, ahora, yo creo que se puede, ahora me voy a Garabandal, pero siempre que empiezo hablando de Fátima es cuando voy a hablar de Garabandal. El obispo le diría Fátima, dijo que el mensaje de Garabandal era actualizado al mensaje de Fátima. Era un gran devoto de Garabandal. Conoció a Conchita, estuvo en Nueva York varias veces con ella, la principal de las 4 niñas, ¿no? Ahora comentaremos, de videntes de Garabandal, ¿no? Bueno, pues el año 1960 no se abrió el tercer secreto. Y el año 1961, pues la Virgen se vino a San Sebastián de Garabandal. Y estuvo en San Sebastián de Garabandal durante toda la preparación y la celebración del acontecimiento eclesial más importante del siglo, como era el Concilio Ecuménico Vaticano II. Durante el concilio de todos los cardenales y obispos del mundo estaban reunidos en la Basílica de San Pedro, presididos por el Papa, como sabemos, la Virgen, a la que el Papa San Pablo VI pues, denominó, proclamó durante el concilio, no el concilio, sino el Papa, lógicamente con el asentimiento absoluto del concilio, pero proclamó el Papa, hoy santo, San Pablo VI, proclamó a María, Madre de la Iglesia. Sabemos que así la veneramos también en las letanías lauretanas, ¿no? De las muchas que decimos, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, sabemos que es el cuerpo místico de Cristo, la Virgen es el que le dio el cuerpo humano a Jesucristo, y por tanto, pues parecía razonable, en principio, que la Virgen fuera considerada pues, Madre de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Bueno, pues durante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II, la Virgen estaba en San Sebastián de Garabandal. Y es lógico preguntarse, como muy bien ha introducido don Manuel, ¿qué es San Sebastián de Garabandal y qué pasó? ¿Qué pasó en San Sebastián de Garabandal? San Sebastián de Garabandal, comúnmente conocido como Garabandal, pero es San Sebastián de Garabandal, es una pequeña aldeuca, como se dice, ¿verdad?, en Cantabria, ¿no? Aldeuca, en los años estamos comentando, 1961 apenas tenía 80 casas, es curioso, 80 viviendas, pero tenía una escuela que tenía 40 niñas y 40 niños. Se cuenta lo que significa.
O sea, tenía una escuela, hoy dirían, digamos, con educación diferenciada, ¿no? Algunos dicen con segregación de tal, pero no se segrega nadie. Pero, en fin, las niñas con las niñas y los niños con los niños, con una educación diferenciada, ¿no? Pues así estaban en Garabandal, en el año 61, una aldeuca que tenía, no llegaba a 300 habitantes y tenía 80 niños en la escuela. ¿Qué quiero decir con eso? Y una aldea, además, en la que estaba desconectada del mundo, no tenía luz eléctrica. No tenía luz eléctrica. Imagínense, como después comentaremos, lo que fue aquello cuando empezó a ser aquello un aluvión de miles y miles de personas que venían de toda España, de muchos países de Europa y de muchos países de América, desde Estados Unidos hasta el sur. Lógicamente no iban atraídos por lo que era San Sebastián de Garabandal, aunque el entorno sea muy bonito. Iban atraídos por la Virgen. Dicen que hay ahí 4 niñas que se le está apareciendo a la Virgen y que no para. Y además, como ya existía el nodo y existían filmaciones y tal, pues claro, se veían cosas que como mínimo podemos calificar de no naturales. No naturales. Y que, bueno, que la Virgen se estaba apareciendo a esas niñas, que se estaba apareciendo mucho, le estaba diciendo unos mensajes, unas cosas. Bueno, pues, y la gente, pues, el boca a boca, porque entonces no, la televisión de luego, como digo, Garabandal no tenía ni luz eléctrica, o sea, estaba incomunicada al mundo. Y la localidad más próxima, Cosío, a 5 kilómetros, que entonces el párroco tenía que subir de Cosío a lomos de mula para celebrar misa los domingos y fiestas de precepto, porque no se podía acceder, es decir, estaba aislada, pero aislada físicamente y, diríamos hoy, telemáticamente. No es que no hubiera internet, obviamente, es que no había nada. El problema que hubieron con los baños, los servicios y tal, cuando, claro, miles y miles de personas allí, es que, mire usted, es que no hay nada. Y la gente dormía en los pajares, en las cuadras y tal. Y dices, bueno, hoy que todos, un servidor el primero, obviamente, pero vamos a hacer turismo, a ver el hotel y tal, pues la gente iba allí, y gente de todas las categorías, iban allí, no habiendo nada preparado, obviamente, pues para una afluencia de gente de esas. La gente no iba a pasárselo bien, iba atraída por la Virgen. Entonces, al año 61, 4 niñas del pueblo, Conchita, Jacinta, Marioli y Maricruz. Maricruz tenía 11 años. Aprovecho para decir que hoy a mí me metió la Virgen en Garabandal. Yo no tenía nada que ver con Garabandal. Yo digo la Virgen, pues porque, claro, yo me encontré con Garabandal, como dice aquel, sin comerlo ni beberlo. Pero a partir del año 2004, pues es que Garabandal irrumpió como un ciclón en mi vida. Y las cosas son como son, ¿no? Son como son. Y ya ese mismo año conocí a Conchita en Fátima, precisamente. Y bueno, pues y ha sido un no parar, ¿no? Un no parar. Y hoy, y bueno, cuando a mí, yo había hablado con Maribí de esta charla que fuera sobre Fátima, y me encuentro que Mauricio me comunicó que el señor rector pues ha decidido que sea Garabandal, pues yo, bueno, encantado, pero digo, ¿qué ha pasado? ¿Para qué? Pero no me sorprende, porque claro, ya voy dándome cuenta de que uno hace sus planes, ¿verdad? Y como dice el chiste, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Que claro, que al final, él es el que, en fin, hace la partitura, ¿no? Elabora la partitura, pero la directora de la orquesta es la Virgen, como sabemos, y luego están los instrumentos, ¿no? Y bueno, a mí cuando era Garabandal digo, hoy comiendo con don Manuel y digo, don Manuel, permítame que le diga, ¿cómo? ¿Por qué? Usted decidió Garabandal. No habíamos hablado de Garabandal, y digo, pero es que esta mañana yo he estado en Avilés 2 horas con Maricruz, una de las 4 niñas. Yo conozco a Conchita y conozco a Jacinta. Mariloli falleció en 2009 y no conocía a Maricruz, tenía mucho interés en conocer a Maricruz. Bueno, pues a la noche a la mañana, pues esta mañana hemos estado con Maricruz en Avilés un par de horas. Bueno, pues yo digo, bueno, yo cuando pedí ayer, que se me ocurrió, estando en Barcelona, digo, oye, ¿cómo voy a Asturias? Digo, a ver si hay posibilidades de ver a Maricruz, que vive en Avilés y tal, y permítame que le diga, todo el día antes le dije, acostumbrado a, en fin,
a sentir que quien dirige la orquesta pues es la Virgen, le dije a ella, ¿no? Me dijo la persona con la que había hablado, Jorge Rodríguez, y con Maribí, oye, vamos a rezarlo. Yo a la Virgen le dije, mira, si tú quieres que la vea, pues la veré. Y si no seas oportuno, pues no la veré, y punto. Que cuando esta mañana, ayer cuando salimos del avión, mi mujer y yo, el avión que nos trajo de Barcelona a Ranón, pues tenía una llamada tal, a ver el tono de voz al contestar, si está, sí, bueno, Jorge, ¿y ahora cuándo tal? Pues mira, mañana a las 10 de la mañana. Y hoy, de 10 a 12 y pico, hemos estado en la iglesia con ella, ¿no? Y quien conoce la historia de Garabandal, pues sabe que eso, yo sabía, no es nada fácil. Se ha hecho totalmente fácil. Y ahora estamos aquí. ¿Qué pasó en Garabandal? Pues pasó en Garabandal que a partir del domingo 18 de junio, que se apareció el arcángel San Miguel, la Virgen es reina de los ángeles, como saben, igual que en Fátima, va precedida ángeles mensajeros, enviado de Dios. La reina de los ángeles viene precedido de un embajador que se anticipa para anunciar su llegada. Y la reina de los ángeles, pues qué mejor que el príncipe de la milicia celestial, arcángel San Miguel. Y así fue. Se apareció el arcángel San Miguel, 4 niñas, era domingo, 18 de junio, las que he comentado, Conchita, Jacinta, Mariloli, ahora en el cielo, el año 2009 tenía entonces 12 años, y Maricruz tenía 11 años. O sea, 4 criaturas que médicos y tal, que frecuentaron mucho los sucesos de Garabandal y la aldea Garabandal y tal, pues decían que en aquellos momentos psicológicamente no estaban por encima de los 9 años. Teniendo en cuenta que su mundo se limitaba a ese núcleo vital, a ese núcleo vital. No tenían comunicación con el exterior, ¿no? Ninguna. Como decía aquel, ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Ninguna comunicación. Y a esos instrumentos humanamente tan limitados, pues se desaparece la Virgen. Cosa que saben que es muy propio de Dios. La lógica humana y la lógica divina, en los evangelios de la Sagrada Escritura sabemos, yo te doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los sencillos y a los humildes y se las has ocultado a la gente importante. En fin, la lógica de Dios no es la lógica humana. Y precisamente para que se vea, cuando actúa a través de esos instrumentos tan humanamente hablando, pues pequeños, limitados, pues es precisamente, entre otras cosas, para que se vea que son instrumentos de Dios y que por medio de ellos se hace presente Dios. Criaturas, niños y niñas, pues Santa Bernadette en Lourdes, los 3 pastoriños de Fátima, ¿no? Hoy 2 de ellos santos, los hermanos Francisco y Jacintita, ¿no? Que tenían 7, 9 y 10 años respectivamente. Y nada más y nada menos que para evitar la Segunda Guerra Mundial, para evitar la expansión del comunismo que se había implantado en la Unión Soviética tras el triunfo de la Revolución Bolchevique en octubre rojo de 1917, pues viene a coger a 3 niños analfabetos de 7, 9 y 10 años. A lo humano diríamos, para una misión tan importante se le aparecerá como mínimo al presidente de Estados Unidos o al Papa. No, pues se aparecen a 3 niños, una niña y 2 niños de 7, 9 y 10 años. Y los de Fátima analfabetos. Estamos hablando del año 1917. Bueno, es la lógica de Dios. Por tanto, no apliquemos la lógica humana a acontecimientos que son extraordinarios. Porque la lógica humana no funciona en esos casos. Me dicen, ¿es contrario a la lógica humana? Pues en muchas ocasiones sí, porque esto mismo que hemos dicho, estaremos de acuerdo que, oiga, si el mensaje es tan importante para la humanidad, como el caso de Fátima, ¿no? Evitar la Segunda Guerra Mundial, que se hubiera podido evitar, si se hubiera hecho la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Eso es lo que eso significa, los millones de personas que murieron en los frentes y en la retaguardia, en las ciudades, no arrasadas, la Segunda Guerra Mundial. O evitar la expansión del comunismo por el mundo. ¿Qué mundo más distinto tendríamos? Y para anunciar eso y decir cómo eso se puede conseguir sin bombas nucleares, sin guerras, sin invadiendo Ucrania aquí o allá, ¿cómo se puede hacer? Pues mire usted, la Virgen viene y se aparece a 3 niños analfabetos, 7, 9 y 10 años. ¿Eso humanamente tiene lógica? No la tiene. Es la lógica divina. Cuando no apliquemos a la hora de discernir apariciones marianas,
Porque claro, las apariciones y revelaciones normalmente Dios las hace a través, no, hay casos que aparecen santos y demás, pero con carácter más universal, el instrumento que Dios elige es nada más ni nada menos que a su madre. La Virgen María es hija de Dios, es madre de Dios y es esposa de Dios, Espíritu Santo. O sea que claro, es que después de Dios no hay otra criatura, como sabemos, que sea tan excelsa como la Virgen María. Y por tanto, para dar un mensaje muy importante, Dios pues envía, mire usted, a una embajadora plenipotenciaria y extraordinaria como era la Virgen María. Y como es madre, aquí seguro que hay muchas madres, y alguna que otra abuela también, ¿verdad? Pues saben mejor que un servidor, pero todos hemos tenido madre y sabemos lo que es una madre, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué les voy a decir a ustedes? Sobre todo a las mujeres. La Virgen es madre nuestra. Y como madre, pues quiere el bien de sus hijos. Y cuando a veces le decían, ¿y por qué vas alargando mensajes que dices, se va a producir esto aquí y ya luego alargas? Y yo, hijo mío, y si yo os digo que hagáis una cosa y no la hacéis, no, yo vuelvo a venir, ¿qué madre no ve que su hijo va por mal camino, no lo insiste, todo lo que sea necesario? Pues ella es la madre nuestra, es la madre de Dios y es madre nuestra. Cuando que sea la Virgen la elegida por Dios a este tipo de mensajes, forma parte de la lógica divina, manifestada en la providencia. Bueno, pues en el año 61 viene a San Miguel y les anuncia, y de repente era un pueblo muy religioso, cada día, se rezaba. Todo el pueblo rezaba el rosario cada día. Un pueblo muy eucarístico, Garabandal es eucarístico. El mensaje de Garabandal central es a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, acudir ante el Santísimo. Cuidado. Y mientras se estaba celebrando el Concilio Ecuménico Vaticano II, y algún sector, no el mayoritario de la Iglesia, gracias a Dios, ¿no? Obviamente, y gracias a que el Papa tampoco, obviamente, ¿no? Estaba por considerar que la Eucaristía era un símbolo, un signo, una representación de la última cena. No, la Eucaristía no es un signo ni un símbolo, la Eucaristía es lo que es. En la Eucaristía está Jesucristo, Dios, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es el misterio central de nuestra fe. Aquí no hay signos ni símbolos, nada. La Eucaristía es eso, no es ningún símbolo. Bueno. Y vienen 4 niñas que estaban jugando y se van a la calleja a jugar. Y jugar consistía en que le iban a robar de un manzano unas manzanas al maestro del jardín que la residencia del maestro en aquella aldeuca tenía, ¿no? De repente, pues, dice, hemos robado manzanas, el demonio estará muy contento, vamos a tirarle piedras. Tenían de todas maneras una formación elemental, pero cristiana, Y de repente una de ellas, la que será la protagonista de las 4, ¿no? Conchita, pues oyen un trueno tremendo. El cielo eran sobre las 8 de la tarde del 18 de junio, o sea, comienzo del verano, cuando estaba muy despejado. Un trueno, se queda acá y ven que Conchita cae de rodillas. El crujir al caer de rodillas sobre aquellas rocas, piedras y tal, era terrible para los presentes, como nos ponemos en la cena. Las niñas no tenían nada. Perdían la sensorialidad y la sensibilidad, su propio del éxtasis, la estación extática. De alguna manera el alma sale del cuerpo, ¿no? Es decir, y las otras 3 niñas se quedan interesadas y a tal momento, pum, les pasa y ya está bien. Tienen esa visión y cuando acaba el éxtasis van corriendo hacia el pueblo. Gente que las conocía ve que vienen corriendo las 4, demudadas, blancas. ¿Qué os pasa? El ángel, hemos visto al ángel. Y comienzan los sucesos de Garabandal. La maestra, que las conocía, se fue con ellas a la iglesia del pueblo, las interrogó por separado, ¿claro? Repito, 11 y 12 años, ¿no? Las conocía, y cuando salió dijo, las niñas no se han inventado nada, y no están mintiendo. Habrá que ver lo que ha sido eso, pero las niñas no mienten y no han engañado nada. Que fue el primer testimonio muy significativo porque era, repito, la maestra de la escuela que las conocía, Serafina González, que las conocía perfectísimamente esas 4 niñas. Bueno, se producirán una serie de apariciones más del ángel que no les habla hasta la víspera del día, 15 días después, 2 semanas después, 2 domingos después, domingo 2 de julio. Domingo 2 de julio,
en la víspera les viene y les dice que va a venir, que van a tener la visita de la Virgen al día siguiente. Curioso, porque ese día en el calendario litúrgico de la época era la fiesta de la visitación de la Virgen. Y el Evangelio del domingo era el Evangelio de San Lucas, que cuando la Virgen va a la montaña en Aincarim a visitar a su prima Santa Isabel, que empieza el Evangelio diciendo: y la Virgen en aquellos días se fue con prisas a la montaña. Saben que Cantabria, Santander era montaña. La Virgen se fue de visita, el día de la visitación, a San Sebastián de Garabandal para transmitir por medio de 4 pequeñas crías un mensaje para toda la humanidad. Bueno, ahí comienza, pues se corre el boca a boca, repito, no había internet, no había televisión, no había teléfono, no había nada. Pero fue tan impactante como lo vivido, ¿no? Que se transmitió boca a boca, y a partir de ahí empiezan los acontecimientos. ¿Qué son los acontecimientos? Pues que la Virgen, a esas 4 niñas, se les aparece mañana, día y noche. Se contabilizan más de 2.000 manifestaciones de la Virgen. A las 4 niñas se les apareció hasta las 4 juntas, sin perjuicio que alguna tenía alguna locución por separado, pero conjuntas, hasta septiembre del año siguiente, septiembre del 62. A partir de septiembre del 62, Maricruz, esta mañana hablando con ella, decía: no, yo era la pequeña y yo me sentía muy protegida por la Virgen. A mí, yo la Virgen ¿no? Esta mañana, como estaba ahí en Avilés, como digo, y luego ya Jacinta y Mariloli, el 20 de enero del 63, dejaron de tener también esas manifestaciones diarias. 20 de enero San Sebastián, el pueblo de San Sebastián de la Hermandad. El 20 de enero toma posesión siempre, cada 4 años, los presidentes de los Estados Unidos. Pero es San Sebastián, Sebastián de la Hermandad. Y luego ya siguieron teniendo manifestaciones, de manera especial Conchita. También el Sagrado Corazón de Jesús se le apareció a Jacinta. Hay en una calleja que guarda las afueras de San Sebastián de Barandal, que lleva hasta Los Pinos, en una pequeña colina, donde hubieron muchas manifestaciones de la Virgen. Y hay un monumento al Sagrado Corazón, como estamos aquí en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Yo hablo con Jacinta, ¿no? Me dice: no hay nada que pueda describir lo que yo vi, ¿no? Es decir, la mirada del Sagrado Corazón de Jesús y tal. O sea que hay un monumento pequeño pero muy bonito, en el lugar exacto que ella indicó. Aquí se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, en Garabandal. Bueno, la manera de manifestarse era que ellas sentían 3 llamadas. Estaban separadas, cada uno, de mañana, tarde y noche. Sus padres al final acababan agotados, la gente del pueblo, pero ellas, como perdían la sensibilidad, la sensorialidad, estaban absolutamente descansadas, ya no se cansaban de hacer nada. Pero eran 3 llamadas que eran como 3, sentían interiormente una alegría. Entre la primera y la segunda llamada solía haber entre 1 hora y 1 hora y media de tiempo, de distancia temporal, y luego ya la tercera era un poco como preparados, listos, y cuando sentían la tercera, estuvieran donde estuvieran, salían las 4, cada una de su casa, de donde estuvieran tal, y de manera sincrónica llegaban al mismo sitio y entraban en éxtasis simultáneamente las 4. Caían de rodillas, ¡bum! La gente ha sido testigo de las apariciones, miles y miles de personas. Desde gente sencilla de todo tipo a gente preparada y culta de todo tipo, multitud de sacerdotes, teólogos, médicos, todo, porque aquello fue una cosa muy extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues eso se concretó en que la Virgen en Garabandal dio 2 mensajes públicos a las niñas, y en particular a Conchita, muchas locuciones, muchos mensajes y públicos, que los dio a la Virgen y que quería que fueran hechos públicos. Fueron 2. El primero, el 18 de octubre del 61, y el segundo, el 18 de junio del 65. Aprovecho para decir que es curioso, porque en la exégesis bíblica, el análisis de los números, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, ¿no? Pues el 13 es a Fátima, lo que el 18 es a Garabandal. Igual que la Virgen vino en Fátima y dijo el 13 de mayo: quiero que me veáis aquí el 13 de cada mes, hasta el 13 de octubre que diré quién soy, ¿no? Y Lucia luego escribió
Eso era porque el uno, la unidad, y el tres, la Trinidad, la Santísima Trinidad, y Fátima es profundamente trinitaria. Bueno, pues Garabandal es el número 18. Comienza Garabandal, los sucesos de Garabandal, los hechos de Garabandal, un 18 de junio del 61. El primer mensaje público es el 18 de octubre del 61. El milagruco, el milagro de la comunión visible que el arcángel le dio a Conchita, está filmado y grabado con la lengua afuera, un punto blanco se le fue haciendo hasta formarse una forma consagrada, ella en éxtasis. Ese fue el 18 de julio del 62. Y el segundo y último mensaje fue otro 18, el 18 de junio del 65. Entre medio hubo de todo. Vamos a ver. Como he dicho, mensajes públicos fueron dos. El primero, 18 de octubre del 61. Es decir, 4 meses después del comienzo de los sucesos, ¿no? Mensaje muy sencillo. Puedo leer, pero en síntesis decía que tenían que rezar, que tenían... Mensaje no era solo para ellas eran los instrumentos, serán los portavoces para la Iglesia y la humanidad. Había que rezar, que el Señor estaba muy ofendido, que fueran a rezar ante el Santísimo. ¿Por qué? Sí, porque que Dios nos quería perdonar, pero que teníamos que pedir perdón, porque si no iba a venir un castigo muy grande. Y añadí una frase que, bueno, esas 4 niñas no sabían nada del Apocalipsis, de las copas de María y tal, ¿no? Dice, la copa se está llenando. La copa, Manuel, ¿no? La copa en la exégesis bíblica, ¿verdad? Pues representa las ofensas, los pecados de los hombres, ¿verdad? Que ofenden a Dios y que tal. Que la copa se está llenando. Por favor, rezar, hacer penitencia. Dios os quiere perdonar, y os va a perdonar, que tenéis que pedir perdón, hacer penitencia, por favor, que si no va a venir un regalo, un castigo muy grande, como madre. Debo decir que ese mensaje tan sencillo como en síntesis acabo de decir, creó no poca decepción en no pocos miles de los que iban por allí, porque esperaban una cosa, es que ya sabemos, la vez del Evangelio es convertidos y creer en el Evangelio, oración, penitencia y ser buenos, ¿no? Lo complicamos los hombres, ¿no? Y las mujeres, los hombres, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, ¿verdad? No, estoy seguro que no me exigen lenguaje inclusivo, ¿verdad? Bueno, pues, mire, la Virgen se apareció a 4 niñas, no a 2 niños y 2 niñas, ¿no? Se apareció a 4 niñas, ¿no? Y no creo que nadie protestara por ese hecho, ¿no? Es una licencia humorística, ¿verdad? Bueno, este fue el primer mensaje. El segundo, bueno, como habló mucho de los hechos, es que se producían en las 4 niñas fenómenos absolutamente extraordinarios. O sea, desde luego no eran naturales. Después de responder a esas 3 llamadas interiores a las que he hecho referencia, y estuvieran donde estuvieran, y que no había móviles en aquella época, ¿verdad? Y tal, no se ponían rápidamente corriendo, a una velocidad que los jóvenes del pueblo de su misma edad no podían alcanzarlas, para nada. Convergían en el mismo sitio y simultáneamente, como si estuvieran ensayado todo sincronizadamente, entraban de éxtasis las 4 niñas, se quedaban mirando. Debo decir que Conchita, la principal de ellas, ¿no? Habrán visto fotografías, imágenes y tal, ¿no? Yo invito a que quien quiera probar lo que es estar así, las horas que pasaban, pero bueno, es que claro, no, estaban en situaciones estáticas absolutamente, ¿no? Que eso en la teología mística pues tiene una explicación. Y en esa situación pues sucedían cosas absolutamente extraordinarias. Por ejemplo, pues que se volvían con ingravidez mutua, es decir, una a otra pues la podía tocar y como si volara, pero cualquiera de los espectadores, si quería mover a la niña, no es que no la movía ni el dedo de una mano, como se da de hormigón armado. Hay multitud
documentos y de testigos que acreditan un joven que había venido de Gijón, pues porque ahora, de boca a boca, y la gente ya, si no era por tal, era por curiosidad, por morbo, o lo que fuera, a ver qué pasa allí, ¿no? ¿Qué está pasando en la hermandad, ¿no? Y hay uno de ellos, de los muchísimos que tal, ¿no? Que estaba viendo a las 4 niñas en éxtasis y que habían caído de rodillas con ese ruedo a chocar contra las piedras, las rocas y tal, que te daba un tal, que dice, oye, estas han partido las rodillas, estas niñas, y luego no tenían nada, es que eso era bien. Los fotógrafos que las enfocaban con linternas a los ojos y ellas pues no movían ni la pupila, ni las pestañas, ni nada de nada, las pinchaban, las quemaban con cigarrillos para ver, nada, estaban insensibles. Es el estado de pérdida de sensorialidad y sensibilidad cuando estás en éxtasis. Eso lo estudian científicamente los psiquiatras, los psicólogos, los parapsicólogos y las especialidades que hay vinculadas con la parapsicología y demás y tal. Y teológicamente pues es la teología mística, ¿no? Es la de los místicos que pierden, están en comunicación mística con Dios. No están, su cuerpo no está aquí, y por eso pues, no tiene las características propias de la sensibilidad, sensorialidad que tenemos los seres humanos en situación natural normal, ¿no? O sea, eso está absolutamente... Bueno, pues este joven, por ejemplo, ¿no? que al final ya estaba un poco bravujón y tal, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a levantar aquí sacos de 40, 50, 60 y hasta 70 kilos. Había una niña de estas, vamos, la subo con una mano. Bueno, es que ya conocían aquello, pues mire, ¿a cuál quiere usted subir? Pues la que sea, esa misma. Y era Maricruz, precisamente. Que pues mira, aquí está su padre. Dígale a su padre que si le da permiso, pues tal. El joven pues se acercó, ¿no? Es que no la podía ni mover. No la podía ni mover. Se quedó. Cuando acabó el éxtasis, le dijeron, voy a subirla ahora. Y dijo, ¿cómo cuento yo esto en Gijón? No me va a creer nadie. Pero yo sí que creo, claro. Pero de estos hay así, sí. Yo tuve mucha amistad. Aquí mi mujer, conocimos mucho a Mercedes Salisax. Mercedes Salisax era una mujer de Barcelona, una mujer de una gran categoría humana, espiritual, literaria, premio Planeta. Y cuento una anécdota pues, muy bonita. Nos la contó a nosotros. Luego está en internet, he visto que está en internet y tal, ¿no? Ella en el año 1962, es curioso porque la Providencia provee, y Barcelona tuvo muchísima gente de Barcelona, tuvo muchísima relación con los hechos de la hermandad. Es curioso, igual que ahora, pues las 4 niñas, 3 se casaron con norteamericanos y han vivido, una de ellas ha muerto en Estados Unidos. La única que vive aquí es en Maricruz, de Avilés, con la que comentaba que hemos estado, ¿no? Bueno, pues la Providencia, cuando esas cosas que rompen el cálculo estadístico de probabilidades es por algo y para algo, no lo veremos. Pero es una realidad. Isaacs estaba pasando un mal momento, su hijo segundo había tenido un accidente de tráfico con 18 años y había muerto. Ella también estaba pasando un mal momento humano y tal, y tenía dudas serias de si su hijo querido, se había salvado. Conocedor los hechos de la hermandad, en Semana Santa del año 62, se planta en la hermandad, con la idea de decirle a las niñas, por favor, si es verdad que vosotros estáis viendo a la Virgen, preguntarle a la Virgen por mi hijo, y que os diga si mi hijo se ha salvado. Ese era el mensaje que quería. Mercedes Salisax, un personaje aquí, seguro que hay personas que, una persona... Bueno, ella llegó el Jueves Santo del año 62 a la hermandad. El Viernes Santo, yo ya no le pregunté a Mercedes cómo te alojaste, porque claro, es que, no sé. Querida, yo lo voy a comprobar después, que la gente todavía habla, ¿no? Doña Mercedes, es decir, era tan sencilla y humilde como de una categoría humana extraordinaria. Y una elegancia en todos los sentidos, ¿no? Bueno, es una gran escritora, obviamente, ¿eh? El caso es que el Viernes Santo ella entró en comunicación con las niñas y les dio el mensaje. Por favor, si es verdad que veis a la Virgen, y yo os creo, pero por favor, preguntarle, por eso le digo, preguntarle si mi hijo se ha salvado. Resulta que el Viernes Santo pues lo pasó fatal. Fatal. Al acabar la noche del Viernes Santo, esto de los oficios y tal, preguntó si
habían hablado con la Virgen, y se lo habían dicho, y al final dijeron que sí. ¿Y qué os ha dicho? Nada. El sábado santo lo pasó terrible, terrible. Y cuando acababa el sábado santo, fue un día que ella además estaba tan agotada de todo, cómo debía dormir allí y tal, después del viaje, y psicológicamente, pues se encontraba ella, comentaba, apoyada en el zaguán de una de las puertas de una de las casas de Garabandal, iban rezando rosario en procesión, con las niñas mirando, con el crucifijo y mirando hacia arriba, así que no veían lo que pisaban ni más, ¿no? Y tal. Sábado ya de vigilia de domingo, Y cuando están pasando a la altura suya, se paran y Jacinta le dice: ¿ah, sí? Sí, ¿se lo puedo decir? Díselo. Sale del éxtasis y se acerca. Doña Mercedes, que su hijo Miguel se ha salvado. ¿Cómo sabes tú que se llama Miguel? Lo ha dicho la Virgen. Y se cayó, se desmayó de la emoción. Sí, se llamaba Miguel, ¿no? Y le ha dicho además que está con ella ahora y le están viendo. Claro, pueden imaginar que Mercedes, muy amigo de Mercedes Alisas, muy amigo. Mercedes se hizo una casa en Garabandal y se convirtió en una apologeta de Garabandal, y una mujer de su autoridad y de su categoría natural, además en fin, tenía categoría social, mala, pero ya era una mujer extraordinaria, fue una gran apologeta de Garabandal, ¿no? Y es curioso, porque yo no había hablado con ella nunca de Garabandal antes de 2004, porque yo no tenía nada que decir de Garabandal. Cuando me siento sumergido en Garabandal, empiezo a documentarme, a leer libros y tal, lo normal que hacemos en estos casos, ¿verdad? Y yo que aparece Mercedes Alisas, me acuerdo que le llamo un día y le digo: oye, Mercedes, Jorge Fernández hay muchos, pero Mercedes Alisas no. ¿Esta Mercedes eres tú? Sí, sí, Jorge, claro, que no habías dicho nada. Ahí empezó una etapa nueva de nuestra relación, hasta su muerte, hace 5 años. Tenía ya 93 años cuando falleció Mercedes. Y en el año 2006 me dijo: mira, Jorge, yo tengo mucha documentación de Garabandal, mucha. Y cuando yo muera, que no sé cuándo el Señor me llamará, yo quiero que esté en buenas manos. Y voy a pedir que te lo quedes. Yo pensaba que me iba a dar un testamento. Pero no, que yo te lo digo ahora. Aquí está mi mujer, un maletón enorme de documentación, alguna de ella, porque luego Conchita, Mercedes se llevó a Barcelona en el año 69 a Conchita. Estuvo trabajando en una tienda de decoración, de antigüedades muy tal de Barcelona, que era Mercedes Alisas, con ella, ¿no? Y, bueno, mucha documentación. Porque la providencia, pero bueno, Dios sabrá. El caso es que aquellos fenómenos eran extraordinarios. Es decir, la Virgen se apareció en todas las casas de Garabandal, en todas. Y pidió y pedía a las niñas, había un enfermo y tal, que fuera, y que las niñas en éxtasis, y mirando arriba sin ver nada, llegaban allí al enfermo, daban una bendición, el crucifijo besado por la Virgen. Ella dijo a la Virgen que por medio de esos objetos religiosos, rosarios, medallas, muchas alianzas matrimoniales. Hay muchas anécdotas de la Virgen en relación con los matrimonios. Y parejas que convivían sin estar casadas y que la Virgen le decía a las niñas: decirles que no están bien así. Ellas, en éxtasis, sin conocerle nada, iban ahí y decían: dice la Virgen que digamos esto y tal. Hay de estos multitud de testimonios. Hay uno muy bonito, y es que uno de los objetos religiosos para besar, porque ya les daban aquello, cuando se ocurrió la boda, que la Virgen besaba, que pedía que trajeran objetos religiosos para besar, y que por medio de esos objetos Dios les concedería muchas gracias, pues excuso de decirles, la gente, pues vamos, habrán visto fotografías y demás, estaban ahí una multitud de rosarios entrelazados y alianzas matrimoniales que obviamente nada de quién era, no hacían ningún en fin, estadillo de esta alianza, no se equivocaban nunca, estando en éxtasis y sin mirar y sin conocer a las personas, las multitudes que tal,
el anillo de la señora tal se le daba a ella y se lo ponían en el dedo, en éxtasis. Los rosarios, bueno, era una cosa, alguna vez que se cayó algún crucifijo, y claro, aquello que estaba embarrado y estaba tal, a saber dónde estaba ese pequeño crucifijo de un rosario que ha caído y tal, pues ir la niña en éxtasis y pum, y debajo de una piedra, un barro y tal, pues digo, ¿cómo no sabes esto? ¿No? ¿Para qué me ha dicho que estaba ahí? Pues, es decir, es que era un... El caso de la polvera es un caso muy bonito porque le dieron a besar una polvera y cuando no estaba en éxtasis, ¿no? Y entonces le pareció a la niña, la madre le dijo, esto no es la madre de la niña, ¿no? Le dijo, una polvera no es un objeto religioso. Y la persona que se lo dio, pues dijo, sí, sí, por favor, por favor. Se puso tan así contra que la niña lo dio. Y la Virgen, lo primero que le dijo a esa niña, que llevaba un montón de rosarios, de anillos y de todo, dame a besar esa polvera. Y cuando se lo volvió el interesado se echó a llorar. ¿Saben por qué dijo eso la Virgen? Porque durante la guerra civil habían llevado la comunión en esa polvera. Hay acontecimientos, hay sucesos preciosos, maravillosos, extraordinarios, continuos. Las niñas, cuando estaban en éxtasis, subían, que era como si fueran flotando, es decir, iban caminando, pero daban 2 pasos y en 2 pasos recorrían 10 metros. Y los niños, repito, los chicos jóvenes de su edad y demás, no podían alcanzarlas, era imposible. Subían como patinando sobre el sol. Y si han estado en Garabandal, imagínense cómo era aquello hace 60 años. Y subir a los pinos, bien, ya, aquello era, y las calles de Uca, corrían que volaban, bajaban de los pinos de espaldas, subían de rodillas. Hoy nos ha contado María Jesús, Maricruz, perdón, nos ha contado una anécdota, Maricruz, muy importante esos efectos. Porque las niñas, ya digo, subían corriendo de rodillas, bajaban de espaldas. Cuando los desmentidos, las declaraciones y tal, pues la gente del pueblo los había visto y digo, oye, muy bien. Uno de ellos, me acuerdo, que me lo contó a mí, vive todavía, hermano de Jacinta. Yo le dije, oye, sí, o sea que esto fue una tal. Pues repíteme, a ver si haces entonces lo que entonces tú dices que disimulabais, ¿no? Bájame de espaldas, por favor. Y luego me bajas de rodillas también, oye, ¿viste? Lo dijeron algunos teólogos y sacerdotes y tal, dijeron, lo que hemos visto, lo hemos visto, y lo hemos comprobado, y lo hemos estudiado, y por tanto, que nos diga después que aquello era una cosa, no, que lo simulábamos, o sea, se me dio el santo al cielo, pero... Bueno, Maricruz, así, que hoy dice que como ella fue, como dije antes, ¿verdad?, la primera niña a la que, del grupo de las 4, que la Virgen dejó en septiembre del 62, ella estaba más pequeñita y tal, y estaba pues un poco así, tal y cual, ¿no? Y entonces en el pueblo se empezó a correr, porque bueno, eran los 2 pueblos, una de Uca, pues que de eso tenía la culpa su madre. Y hoy nos ha hecho un canto en favor de su madre. Mi madre, no había nadie en el mundo que tuviera más devoción a la Virgen del Carmen que mi madre, Maricruz. Dice, bajaba cada 16 de julio, no se me olvidará nunca, la Virgen del Carmen, que íbamos a Cosillo solo para oír misa y subir, que no lo hacía nadie, porque bajar aquellos 5 kilómetros subir, porque es escarpado aquello y tal, o sea, jamás. Y mi padre, que dicen era así, mi padre no era practicante, pero mi padre jamás había hecho una blasfemia, jamás. Y allí había mucha gente que era muy tal, pero luego blasfemaba, que aquello era muy doloroso. Esto esta mañana, Maricruz, en Avilés. Mi padre jamás. Y los días de fiesta, cuando veía una retrasada para ir a misa, todo eso, Maricruz, hija mía, venga, que vas a llegar tarde a misa. ¿Cuánto? Claro. Pues su madre dice que su madre estaba muy dolida, por eso que se decía que su hija, lo que hemos comentado, pues que hizo, y como el mensaje estaba diciendo, hacer penitencias, sacrificios y tal, pues mi madre subió de rodillas, se hizo una especie de rodilleras, con vendas y demás, y para subir de rodillas,
a la campa donde tenían una pequeña choza, su padre, que estaba ahí trabajando, el doble de arriba de los pinos, que cuando regresó tenía las rodillas llenas de sangre absolutamente. Cuando yo me imagino que yo estoy aquí, nos lo ha contado esta mañana. Dice, eso lo ha hecho mi madre. ¿Cómo puede estar diciendo estas cosas y tal, no? Lo he contado esta mañana. Los hechos es normal que crearan mucha conmoción y, bueno, pues el segundo mensaje ya fue, sin ese mensaje no se entiende mucho de lo que ha pasado en la hermandad, la persecución que ha tenido y que tiene todavía, por desgracia, porque el demonio no para. Ya saben que donde va la Virgen, allí va el demonio, pasa es que ya sabemos que al final es ella quien le aplasta la cabeza a la serpiente. O sea, pero mientras tanto, la serpiente pisa el talón de la Virgen y el talón somos nosotros, sus hijos. Y por tanto, eso hay que tenerlo claro, ¿no? El segundo mensaje no se lo comunicó a Conchita la Virgen, sino al Arcángel San Miguel. Luego le dijo en una locución que no se lo había dicho ella por la tristeza y el dolor que le provocaba tener que decir eso. Segundo mensaje, el 18 de junio del 65, cuando iba a empezar la última sesión, la cuarta sesión conciliar. El concilio fue clausurado por el Papa ya San Pablo VI el día de la Inmaculada, 8 de diciembre del 65. ¿No? Y comenzó diciendo, como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido el primer mensaje, el 18 de octubre del 61, de 3 años y medio antes, este será el último. Y claro, literal, a continuación dijo, antes la copa se estaba llenando, ahora la copa está rebosando. Claro, dice la gente, bueno, ¿qué ha pasado estos 3 años y medio? Pues ha pasado lo que ha pasado en Roma. Y claro, y a continuación el mensaje, yo digo lo que dijo la Virgen, de cómo eso la niña no se lo... Es más, Conchita en el primer momento no dijo lo de cardenales y obispos porque su madre no se lo permitió. O sea, un sacerdote era un santo, un sacerdote era una persona, no me acuerdo, yo tenía 11 años en aquella época también, yo he vivido no en Garabandal, en Barcelona, pero en aquella sociedad. Y un sacerdote, veníamos además de la guerra civil, la persecución religiosa, los miles de sacerdotes martirizados y tal, en fin. Para decir que un sacerdote, dijo, cardenales, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan consigo muchas almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Pedid perdón a Dios, meditad la pasión del Señor que está muy olvidada. Bueno, supongo que se entiende bastante ya, y un mensaje así, evidentemente, vamos, una niña, ¿no? En aquel momento Conchita ya tenía 16 años, pero en fin, ya digo, su madre Aniceta, al igual que la madre de Lucia en Fátima, que la pegaba, pero bueno, ¿cómo dices esas cosas y tal? ¿Cómo que se te aparece la Virgen? Pero tal, Pues la madre de Conchita Aniceta lo mismo, y claro, cuando dijo ya eso, digamos, hasta ahí podíamos ver, y le prohibió decir eso. Luego ya después, ya tal, lo que ha dicho es esto, ¿no? Pero fijaros que en Roma, el Papa Pablo VI estaba informado. Y en enero siguiente, del 13 de enero al 19 de enero, a llamada reiterada del cardenal Ottaviani, prefecto de la Congregación del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, Conchita fue llevada a Roma a su presencia. El día 13, Conchita, acompañada de su madre y del padre Luna, el padre Luna había sido seminarista en el año 61 y él no le traía nada a lo de Garabandal, contado por él y escrito por él, ¿no? Pero como todos muchos seminaristas y sacerdotes iban, pues él fue también. Él lo ha escrito y lo ha comentado, que tuvo una experiencia sobrenatural en Garabandal y se convirtió en un gran apologeta de Garabandal. Y de hecho luego, en el año 65, fue una temporada párroco
Garabandal. Y a él es al que el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, por medio de la princesa Cecilia de Borbón-Parma, le hizo llegar primero un telegrama del cardenal Ottaviani, que fuera al padre Luna, que llevara a Conchita a su presencia. Hubieron cosas que impidieron que fuera, y finalmente un escrito personal del cardenal Ottaviani diciéndole que con permiso o sin él traiga usted a Conchita a mi presencia. Con Navidades por medio, finalmente, como digo, el 13 de enero estuvieron Conchita con su madre Aniceta y el padre Luna. Sé que le sufragó, y lo digo por tal, la princesa Cecilia Borbón-Parma es la que se encargó de, en fin, los gastos de viaje y de tal y de cual, ¿no? No tenía nada, normalmente. Se encargó ella. El 13 de enero del 66 estuvieron con el cardenal Ottaviani y Conchita durante 2 horas y media, con 3 monseñores. Ahora también salió varias veces para tranquilizar a su madre Aniceta y al padre Luna, que todo iba muy bien. Cuando acabó, les dijo al padre Luna que todo iba muy bien, que trajera a las otras niñas y que pasaran por el Palacio Apostólico para pedir audiencia con el Papa Pablo VI. Bien, Conchita estuvo en San Giovanni Rotondo al día siguiente. Bueno, fuera a San Giovanni Rotondo y estuvo con el Padre Pío. El Padre Pío es un dato que conviene tener, 2 grandes santos contemporáneos con los hechos, como son el Padre Pío y la Madre Teresa de Calcuta, los dos creyeron en Garabandal y tienen mucha relación con los hechos de Garabandal. Yo, de hecho, cuando conocí a Conchita me presentó a Fátima, su confesor y director espiritual era el Padre Luigi, discípulo directo del Padre Pío. Yo le conocí. Y Madre Teresa de Calcuta tiene una relación bastante estrecha con Conchita. De hecho, fue madrina, la Madre Teresa de Calcuta, de una de las hijas de Conchita. O sea que, bueno, hay muchos datos que no hay que... ¿Te parece un dato? Conchita estuvo con Pablo VI, y Pablo VI le dijo: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. Esto consta en un acta. El obispo de Santander, Juan Antonio del Val, en el año 88, cuando, de común acuerdo con el cardenal Ratzinger, entonces era prefecto de doctrina de la fe, consiguió desbloquear los obstáculos que tenía para hacer una nueva comisión de investigación sobre sucesos de Garabandal y discernir si venían de Dios o venían del diablo, porque la gente decía, porque los naturales no son. O vienen del, por tanto, como son extraordinarios, no son naturales, o son sobrenaturales, que vienen de Dios, o son preternaturales, que vienen del diablo. Pero claro, que venía del diablo, el diablo no viene para decir que recen, que en fin, no vienen a decirnos con el crucifijo, en fin, y hacer un juicio como lo hace la Iglesia, aprobatorio, consta la sobrenaturalidad de los acontecimientos. Negativo, consta la no sobrenaturalidad de los acontecimientos. Y Garabandal está en el estadio intermedio, como está Medjugorje, por ejemplo, que sería un wait and see, esperar y ver. Que dice, no consta la sobrenaturalidad, estoy a la espera de tener y hacer una investigación, que es lo que ahora se está pidiendo. Esa investigación definitiva, seria, solvente, rigurosa por parte de la Iglesia, para que... ¿Es ahora? No. Son las 9:15. Vamos a dar 2 minutos para acabar. Y luego, si alguien quiere preguntar, por ejemplo, una cosa o dos, una pregunta y alguien y tal, pues esto sí. Bueno, damos 2 minutos para acabar. Pues muchas gracias, don Manuel. Se me olvidó decirle que me avisara con 5 minutos de antelación. Porque no he visto el reloj y pido perdón. Bueno, simplemente digo que Garabandal no está en absoluto prohibido por la Iglesia, en absoluto. No está reconocido oficialmente. Pero que no esté reconocido oficialmente no quiere decir que esté prohibido. Medjugorje no está tampoco reconocido. Y todas las apariciones han tenido su etapa más o menos larga de esta situación. Es decir, no está prohibido, no está reconocido oficialmente, pero tampoco está prohibido. Todas, es decir, todas. Y ha sido el pueblo fiel el que finalmente, el sensus fidelium, que se llama el sentido de la fe del pueblo, ¿no? El que se ha impuesto y finalmente pues la Iglesia ha hecho un discernimiento profundo, serio, y ha dicho, efectivamente, esto es sobrenatural. Fátima, Lourdes,
quieran, ¿no? Tantas y tantas, ¿verdad? Y en esa situación está Garabandal. Termino diciendo, el año 2017, centenario de Fátima, 1917-2017, a mí me gusta repetir una frase, es que en el tablero de la historia de Garabandal, la Virgen murió pieza. Y hay un antes y un después. Salió la película Garabandal, solo Dios lo sabe, salió una tesis doctoral con calificaciones sobresalientes sobre Garabandal en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Mi mujer y yo estuvimos presentes el 27 de noviembre de 2017. Y hay muchas cosas. Y hoy estamos aquí por eso. Yo por eso cuando don Manuel vi esto que hace Garabandal, dije, la Virgen no para. Yo le he dicho, don Manuel, se habrá inspirado la Virgen. Bueno, él sabrá, pero bueno, pues señor, cuando me pone en el corazón una cosa que no es lo que tal, digo, bueno, pues nada, pero es igual. Y así estamos todos. Por tanto, y ahora todos ustedes están aquí, de momento la gente no ha podido entrar o que está incómoda, ¿no? Pues cada uno sabrá por qué ha venido. Estoy seguro que han venido pues, atraídos por la Virgen, de una u otra manera, han venido atraídos por la Virgen. Y si ha querido la Virgen que estuvieran ustedes aquí, pues es por algo y para algo. Que siempre va a ser para bien, porque una madre no quiere nada malo para sus hijos. Y la Madre de Dios, y Madre nuestra, pues es una madre de todas las madres, ¿verdad? No hay una madre mejor que nuestra Madre del Cielo. Bueno, muchas gracias. Avíseme usted cuando falten 3 minutos. Vale. Vale. Bueno, son las 9:21. Por ejemplo, podemos dejar 2 preguntas, porque puede haber alguien que conozca el tema de Garabandal o que haya ido y que quiera preguntar, y a las 9:30 pues nos lo dejamos. De todas maneras, si la gente quiere seguir, yo también sigo. No hay que abusar de eso. Los de esta, exactamente. Además tendrán a las 9:30, ¿verdad? Como decía antes don Manuel. Sí, las 9:30 ya es una hora. No tienen ustedes obligaciones. Una hora de vuelta a casa. Entonces, dejamos si alguien quiere hacerle una pregunta a don Jorge sobre este tema de Garabandal. Hay más, hay mucha gente. Entonces, si le parece a Manuel que digan primero las preguntas y yo la acumulo la respuesta. Vamos por la tercera fila, luego la quinta, luego Hay una la primera fila, pregunta. Sí, la primera. Sí, pues yo fui a Garabandal con mi hija. ¿Me permites? Ponte de pie, Sí, que te vean, ¿no? Patricia. Que bueno, que nada, que fui a Garabandal con mi hija hace poquito y bueno, tenía mucho interés. Yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿por qué hay tanta oposición por parte de la hija? O sea, ¿qué es lo que pasa para que realmente con tantas pruebas, pues eso, no salga como adelante? Y 2, en la película, el primer plano de la película le preguntan a la niña y la niña niega los hechos. ¿Por qué? O sea, eso no lo entendí muy bien y no sé si tiene alguna explicación. Bueno, voy a contestar, ¿le parece? Sí. Me contradigo, como decía que me contradizco a mí mismo. Entonces, es que lo que preguntas es muy importante. Las negaciones. Las negaciones son una... Aparte que la Virgen se lo había dicho a las niñas, y ha habido, en fin, teólogos que han escrito sobre Barcelona viendo que la Virgen se lo había dicho, anunciándoles a su vez la etapa de confusión que vendría en la Iglesia, los concilios, de que de alguna manera las niñas que eran instrumentos de un mensaje para la Iglesia y por la Iglesia, a través de la Iglesia para la humanidad, pues eran un reflejo de esa etapa de confusión que había en la Iglesia. Aquí don Manuel sabrán que es un experto en San Pablo VI y por tanto él no me dejará equivocar. Pablo VI, el 29 de junio de 1972, dijo
que después del concilio se esperaba una primavera en la Iglesia y que llegó el frío, la división, la duda, la confusión. Se diría preternatural. El humo de Satanás ha penetrado por una rendija en el templo de Dios. Eso lo dijo San Pablo VI. ¿Me he explicado? ¿Me he equivocado? No. Quiero decir, Satanás, el diablo existe, existe, sabemos que existe, ¿verdad? Y Satanás sabe que contra Dios no puede nada. Contra lo que quiere es quitarle a Dios que la sangre derramada por su Hijo en la cruz para redimirnos, pues se pierda, y por tanto el que nos ha creado por amor y para el amor, para participar eternamente de su amor en la vida eterna, en el paraíso, ¿no? Pues que perdernos, y esa es la labor del diablo. La labor del diablo, mediante la confusión, la mentira, ¿verdad? El príncipe de la mentira que dijo Jesucristo, homicida desde el principio, eso es palabra de Dios, eso es los evangelios de Jesucristo, ¿no? Bueno, cuando usted dice, oye, ¿cómo? Pues porque, vas a ver, el mal existe, y no yo no me hubiera atrevido, puedo pensarlo, pero yo no lo hubiera dicho, y en todo caso yo no soy Pablo VI, o sea, la autoridad que tiene él, San Pablo VI, que llegó a la conclusión del Concilio Vaticano II, 29 de junio de 72, fiesta litúrgica de la cátedra de San Pedro y San Pablo. No, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Punto. Está. Entonces, a partir de ahí, supongo, por algo la Virgen había dicho en Garabandal, lo que había dicho. Antes, 3 años y medio antes, la copa se estaba llenando. Ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos, sacerdotes. Nosotros no lo sabíamos, pero Dios sí que lo sabía. Y la Virgen, claro que lo sabía, Madre de la Iglesia, ¿no? Y Madre de Dios, y Madre nuestra. Y vino para advertir. Y claro, oír eso, supongo que se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, negaciones. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, puedo repetir aquí, puedo aquí leer lo que dijo cuando Santa Teresa de Jesús pasó por la noche oscura del alma y las dudas que tuvo. Lo que dijo ella. Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Gema Galgani. Puedo seguir, Es decir, santos y santos pasan por la prueba de decir, pero bueno, usted lo sabe perfectamente. Es decir, yo puedo seguir, les puedo ver algunas de las declaraciones de santos y santas, muy santos y muy santas, que pasaron por etapas de oscuridad, de dudar absoluta. Bueno, Lucia de Fátima, lo refiero claramente, y lo dicen las carmelitas de Coimbra, de 1925, que recibió en Pontevedra el mensaje de la devoción de la comunión reparadora a los 5 primeros sábados de mes, de 1925 a 1930, dudó si la Virgen se le había aparecido. Y le desaparecieron las dudas, y dicho por su director espiritual, y se le desaparecieron las dudas cuando en 1930 la Iglesia en Portugal reconoce las apariciones de Fátima. Quiere decir que eso, en la teología mística y en los fenómenos místicos, es algo que forma parte de la realidad. Hablo de la lógica humana y la lógica divina. Y he comenzado por Santa Teresa, y de ahí ya digo, Santa Teresita, Santa Gema Galgani, está lleno, lleno. Quiero decir, que es una manera, yo quiero entender, ¿no? De Dios de probar al alma, ¿no? Y tal, ¿no? Pero en el caso concreto de las 4 niñas, que sin duda fue eso, ¿no? Que hoy hemos estado con Maricruz, una de las que tal, ¿no? Conchita, que negó las negaciones y tal, bueno, luego todas se han retractado, Todas se han retractado. Y Conchita incluso, en el año 1982, ante el consulado de España en Nueva York, hizo una declaración notarial, copia de la cual la tengo yo, por la tenía de San Isaac, la tengo yo, en donde decía, quiero que conste en acta, porque lo he dicho de tal, quiero que conste en acta, que yo aquello que dije es mentira. Yo estaba angustiada de cómo me estaban en fin, tal, y yo ya quería acabar con aquello, por favor, y tal, ¿no? En declaración notarial ante el cónsul de España en Nueva York, octubre de 1982.
Perdón, tengo una copia de ese acta notarial. Tengo una, porque la tenía desde Salisas. Estoy seguro que me creen, pero quien quiera que tal, esto es así, una realidad. Pero que, repito, perdón, se retractaron después todas. Igual que Santa Teresa y Santa Teresita y Santa Gemma Nonani y la hermana Lucia, etc. Bueno, pues la última, la tercera fila. Vamos por orden. Y ya terminamos con esto por ahora. Yo quería preguntarle si puede explicar un poco lo que es el aviso, lo que es así, el aviso, el milagro y el castigo, y la relación que tiene con, si tiene relación con las apariciones de Fátima. Vamos a ver, castigo, pues, como dicen, para ser muy breve. Castigo, aviso, milagro, castigo, esa trilogía. Sí, conste que con otra denominación, en lugar de aviso, la iluminación de las conciencias, el aviso hay que entender que es un acto de misericordia de Dios. Es un acto de misericordia de Dios. Es decir, el mundo está como está, y Dios quiere que el mundo cambie, ¿no? Entonces, el aviso es un acto de la misericordia de Dios. Entonces, para confirmar que ese aviso no es meramente un hecho cósmico, una especie de choque de un asteroide con una luna del planeta Júpiter, y que el impacto ese es un fenómeno astronómico que va a ver toda la humanidad, lo más importante es que simultáneamente a eso, todos y cada uno de nosotros, de todo el mundo, va a ver lo que se llama la iluminación de las conciencias, es decir, va a ver su alma con los ojos de Dios. Su alma en ese momento, como la está viendo Dios. Todo el mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer y las consecuencias. Dicho de otra manera, si muriéramos en ese momento, ese sería el juicio de Dios. ¿Con qué finalidad? Pues mover al mundo a una conversión. Por eso lo va a ver todo el mundo. La dimensión exterior de ese impresionante efecto, pero sobre todo la dimensión interior. Y para que no haya dudas, los que ya saben que eso va a suceder y tienen el relato construido, que eso ha sido un efecto psicológico, de fin, pues un milagro, un gran milagro, y además avisado previamente para que se tenga plena conciencia, que eso, no ya lo del efecto astronómico, porque eso al final va a ser tan evidente que, bueno, pues ha sido, que ha chocado el astro tal, Io, luna de Júpiter, con Eros, el asteroide N433 del anillo de asteroides entre el planeta Júpiter y el planeta Marte. Pero eso es para otro día. Pero eso es la dimensión exterior, y cuando tiene una explicación astronómica. Lo importante es lo que cada uno va a sentir dentro. A eso es a lo que se dirige el decir, no, esta ha sido una sugestión fruto de la impresión de ese efecto exterior. No. Porque lo que quiere Dios con ese acto es mover al mundo a la conversión. Y para confirmar que eso viene de Dios, tú lo que has vivido, yo, todos, ¿no? Hemos vivido interiormente que nos ha impactado tanto, eso viene de Dios, efectivamente. Que no ha sido una imagen, no, lo hemos vivido tan intensamente todos, que no, eso que has visto sí soy yo, viene de Dios. Y para confirmar que esto voy a hacer un gran milagro y anunciar. Y a partir de ahí, wait and see, esperar y ver. Si hay una gran conversión de la humanidad, no habrá castigo. Si hay mucha conversión, pues habrá un pequeño castigo. Y si no hay nada de conversión, pues habrá un castigo. ¿Qué es lo que dijo la Virgen? Les dijo a las niñas. Si no hay conversión, vendrá un gran castigo. Fátima, en su estancia, actualizado al momento, el mensaje de Fátima es lo mismo, es la conversión mediante la oración y la penitencia del rezo del Santo Rosario. Y el obispo de Fátima, como dije, el señor Venancio Pereira, dijo que Fátima era un gran creyente de Garabandal, ¿no? Y era obispo de Fátima, o sea, que no era cualquiera, ¿no? Y dijo que el mensaje de Fátima y el de Garabandal era el mismo, actualizado el del tercer siglo, actualizado al momento. Muchísimas gracias, porque ha estado... Tenemos... ¿Puedo decir una cosa?
Sí, Pero por supuesto. el que cierra las cosas tiene que ser usted. Decir que si a mí me invita Maribí y don Manuel a volver, yo vuelvo, ¿eh? Además, encantado de volver a Asturias. Seguro que vamos a apoyar a don Manuel y a Maribí muchos más. Bueno, pues yo cierro dándoos las gracias a vosotros y sobre todo a los que habéis estado un poquito más incómodos. Y por supuesto dando las gracias a Jorge por esta conferencia sobre Gara Mantal. Muchas gracias.